Pues muchas gracias a todos los asistentes y en especial a José Vicente Rocamora. Y vamos a comenzar con el webinar Descifrando el Blockchain. Vamos a hacer una pequeña reseña de José Vicente. José Vicente Rocamora es ingeniero técnico de sistemas y gestión, ingeniero superior por la Universidad de Alicante. Actualmente es IT Manager y Software Development en la empresa Solera, en la cual se dedica a prestar servicios dentro del sector asegurador. Actualmente también realiza trabajos de gestión de manager de equipo, project manager y team leader dentro del desarrollo de software. Con el tema del blockchain, empezó con el tema de las criptomonedas en el 2013 y a partir de aquí conoció la tecnología blockchain. En estos últimos años y a nivel personal se ha focalizado mucho en las criptomonedas como minero, trader, inversor y actualmente se encuentra montando masternodes como validador de algunas monedas. Y ya sin más preámbulo, ya cedo la palabra a José Vicente y espero que os guste la presentación. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer poder explicaros un poco este tema de blockchain y bueno y compartir con vosotros esta información y estos conocimientos y bueno y espero que sea mucho más, ¿no? Bueno, quería comenzar un poco explicándoos un poco el tema de cómo empiezo yo con todo esto, ¿no? Yo hace 6 años empecé un poco a trabajar en grupos de investigación sobre el tema de Mersenne, números primos, y es un grupo de investigación que se dedica bueno, a buscar el siguiente número primo, como sabréis. Y dentro de esa vorágine, ¿no? Leí un artículo sobre el tema de Bitcoin y cuando lo leí, pues prácticamente era muy parecido a lo que se estaba haciendo. Y bueno, y al final, pues me quedé con todo esto y empecé un poco a trastear con todo este tipo de cosas, ¿no? Mi experiencia realmente es sobre el tema de criptomonedas. Como ha dicho Jorge, he estado hace tiempo minando y bueno, y con esa experiencia que vas cogiendo sobre todo el tema de criptomonedas y todo ese tema nuevo, la verdad es un mundo muy grande, como veréis. Y yo en esta presentación os quiero hablar primero de blockchain, evidentemente. Quiero hacer un pequeño repaso sobre el tema, una pequeña introducción sobre el tema de las criptomonedas, que es un tema que está muy de moda, y igual que blockchain, ¿no? Y un poco más el futuro de blockchain, porque ahora mismo pues, es una tecnología pues, que ha pasado pues, 9 años ya, aunque parece poco, pero son 9 años. Y ahora mismo, pues, entre comillas, el blockchain es una tecnología pues, que podríamos decir que está un poco, pues no es lo que hay ahora mismo, ¿no? Es decir, ya tiene casi 3 generaciones ha evolucionado tanto que, bueno. Y sobre todo, dentro del tema de las criptomonedas, lo que es una ICO y bueno, un par de pinceladas sobre ese tipo de temas, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema de blockchain. Bueno, blockchain al fin y al cabo, pues hay un montón de definiciones, un montón de posibles conceptos dentro de Internet. A mí ha habido muchas que me ha gustado, en concreto, bueno, al final es un libro contable digital, ¿no? Que al final se comparte con todo el mundo. Al final esa información de este libro contable está en todas las billeteras de todos los que tengan un blockchain. Esta información tiene una serie de características que vamos a ver ahora. Al final es un conjunto de bloques, todos conectados, como veremos más adelante, y tiene información de hash con el anterior y el siguiente. Y bueno, y al final tiene un timestamp, con lo cual hace, pues evidentemente, que haga significado esa cadena, ¿no? Esa cadena de información. Hay un montón de definiciones en Internet, pero principalmente quedaros con pues, un libro que al final lo tenemos todo y podemos escribir todo, ¿no? Y muy importante, pues es un libro que no se puede borrar. Es decir, esa información es pública, esa información puede estar en cualquier sitio. Quien tenga que instalar una billetera, al final se sincroniza todo lo que es el blockchain y todos los bloques y puede estar aquí ahora mismo, o se puede abrir alguien en Australia, instalarse la billetera y de cualquier tipo de aplicación y empezar esa información por disponer de ella, ¿no? Una serie de características, bueno, pues al final, digamos que como si fuera un libro de PTT compartido, ¿no? Es decir, todos tienen la información.
tiene un gran componente matemático y criptográfico, por eso me llamó a mí dentro de todo ese tipo de tecnologías. Principalmente se utiliza mucho el SHA-2 pues para un montón de cosas, por ejemplo, para hacer, como veremos más adelante, el tema del minado, que no sé si habéis escuchado alguna vez hablar, ¿no? El minado de los bloques, incluso la generación de las billeteras, y etcétera, un montón de cosas. Los bloques están conectados, por ejemplo, el anterior y el siguiente. El siguiente siempre tiene el hash de información del anterior, y en cada uno se pone un timestamp de cuando se ha generado, y evidentemente eso hace que la cadena sea totalmente secuencial. Y una de las cosas muy importantes es que esa información no se puede borrar. Y una vez que se haga una operación o una transacción, en el caso de las criptomonedas, pues ya no lo podemos borrar. Es una información pública y está ahí por siempre, ¿no? Y aquí, pues evidentemente se nos puede empezar a pensar qué puede pasar con la nueva normativa, con el GDPR, ¿no? Pensar, que ya veremos más adelante, que evidentemente esto no se lleva muy bien con este tipo de cosas. Principales características de un blockchain, ¿no? Esta información es totalmente transparente, la información está disponible para todos, es una tecnología que es totalmente segura, entre comillas. ¿Por qué se dice que es segura? Porque esa cadena, a la hora de escribir, tiene que haber un consenso y después no se puede modificar ni borrar, ¿no? Ese concepto de seguridad es la que predomina. Teóricamente, te digo teóricamente por la experiencia que yo tengo, es en tiempo real, también depende del blockchain, ¿vale? Evidentemente es una información totalmente descentralizada, es como si fuera una base de datos distribuida, y es open source. Muchos de los chains y muchos de los proyectos tienen una característica importante, que son open source. Y después os contaré un poco sobre este tipo de cosas, ¿no? El por qué es open source, el por qué se intenta coger los fuentes y dejarlos en GitHub para que sea totalmente consultable y todo el mundo lo pueda verlos y incluso modificarlos si quisiera. De ahí salen las diferentes ramas, por ejemplo, puede ser lo que es un fork y demás. Y al final es un tema de seguridad, ¿no? De confianza, ¿no? Entonces, pues cuando se hace un proyecto de este tipo, pues siempre cuando es un blockchain público, evidentemente, se deja los fuentes en open source, ¿no? Hay distintos tipos de blockchains, pues, evidentemente el tipo público y evidentemente, no sé si habéis escuchado, tema de las criptomonedas, prácticamente el 90% son públicos. Los privados, que evidentemente tienen otro tipo de permiso y están mucho más centralizados en una organización y son más restringidos. Y después hay unos, entre comillas, que son más como consorcios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una serie de consorcios importantes, como puede ser el R3, que hay, por ejemplo, hay un consorcio financiero donde hay una moneda muy importante que es Ripple. Es decir, hay un conjunto de agrupaciones de compañías que están muy interesadas en este tipo de cosas, ¿no? El B3I para el tema de seguros, donde varias compañías de seguros, pues evidentemente se han unido para hacer una investigación en todo este tipo de cosas, ¿vale? Es decir, que al fin y al cabo, pues al final un conjunto de empresas se juntan para investigar y hacen una serie de consorcios. Vale, o sea, estamos hablando de blockchain y os diría, ¿cómo se conectan esos bloques, ¿no? Es decir, no quiero entrar mucho en detalle a nivel de lo que es a nivel técnico, ¿no? Pero voy a explicar un poco, pues eso, cómo se conecta y cómo se forma esa cadena. Pues esa cadena se forma, pues como os he comentado antes, cada bloque, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, aunque no soy muy partidario de él, ya os contaré antes mis experiencias, se genera un bloque cada 10 minutos más o menos de media, y cada bloque ocupa un mega, y ese bloque, por ejemplo, tiene información siempre del anterior, con lo cual es casi imposible, entre comillas, que se sufran modificaciones o que se intente manipular esa cadena por parte de un ataque, ¿no? Existen ataques dentro de la cadena, se intentan hacer ataques
Pero esos ataques son cuando existe un 51% por ejemplo, de los nodos, y es un ataque muy complejo, ¿no? Por lo tanto, dentro de las características que antes os he citado, pues el concepto de seguridad se refiere mucho al tema de cuándo es difícil hacer modificaciones o imaginaros subir el saldo o hacer modificaciones dentro de esa cadena, ¿no? Es prácticamente imposible. ¿Cómo se propaga la información? Pues la información se propaga, pues evidentemente por peer-to-peer, ¿no? No sé cuánto tiempo tiene, por ejemplo, el Napster que muchos de nosotros conocemos, que fue una de las primeras aplicaciones de P2P, pues el blockchain dentro con las billeteras es más o menos similar, ¿no? Esa cadena o ese conjunto de esa cadena se va compartiendo por los distintos nodos y esos nodos pues al final tienen toda la información. ¿Eso qué hace? Eso hace, por ejemplo, que si pensáramos que quisiéramos hacer pagos, ya no sea, por ejemplo, con Bitcoin, sino con otro tipo de moneda, unos entre otros, como todos tenemos esa información, no necesitaríamos de terceros, como puede ser bancos, por ejemplo, para consultar el saldo, porque al final esa información las tenemos todos, y es pública y es transparente, y aunque las direcciones a priori no son anónimas, pero yo si quiero hacer una transferencia a alguno de vosotros, pues se puede consultar rápidamente que la dirección con la que estoy haciendo, pues se puede hacer el pago, ¿no? Entonces, una de las cosas que las entidades bancarias tienen miedo es de este tipo de cosas, ¿no? De que esos sistemas que, entre comillas, son suficientes y que mantienen prácticamente el sistema solo. Bueno, ¿y cómo funciona un poco la cadena de bloques, ¿no? Pues aquí os he puesto un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer una pequeña transferencia, una transferencia de un nodo o de una billetera a otra. Esto dependiendo, evidentemente, de blockchain se puede utilizar para un montón de cosas, ¿no? Un montón de proyectos, multitud de proyectos o incluso como ya veremos más adelante, como empresas, ¿no? Esto es un caso concreto de cómo se podría hacer una transferencia entre billeteras, no de una criptomoneda. Para hacer otro tipo de operaciones, por ejemplo, de un blockchain donde tuviéramos información distribuida no sé, imaginaos de vehículos o no sé, de lo que fuera, no sé, de edificios, pues evidentemente a la hora de escribir, dependiendo de cómo fuera el proyecto, pues sería algo similar, ¿no? Al fin y al cabo, esto refleja un poco cómo se hace la transacción. O sea, al final, de una persona quiere mandar dinero a otra, pues al final lo que hace es, hace de alguna manera, transmite que va a hacer esa operación a todas las partes de la red y al final es la propia red que aprueba por consenso, como veremos más adelante, esa operación y una vez que se apruebe, pues esa transacción forma parte del bloque en cuestión y se escribe dentro de la cadena, ¿no? Y se hace el movimiento de información, o en este caso en el movimiento de saldo o lo que fuere, y se escribe la cadena, ¿no? Y al final, pues la cantidad de saldo de lo que es la entidad va hacia la B. Dentro de los blockchains hay distintas formas de algoritmo de consenso. O sea, un algoritmo de consenso es quién valida o quién confirma los datos cuando se hace una operación. Podemos hablar principalmente de dos. Y estos dos son comunes. Es decir, el tema de la minería, como os he dicho antes, yo antes, hace 4 años, aunque tengo todavía los equipos, me dedicaba a hacer este tipo de cosas. Ahora mismo, para determinadas monedas es inviable, ¿no? En China hay las grandes minerías y son los grandes equipos, las granjas incluso de minado, donde incluso lo podéis ver por internet, donde tienen naves enteras de equipos que se están dedicando a ello, ¿no? Es decir, al final el algoritmo de Proof of Work es la prueba de trabajo, realmente la forma de minar y de validar los bloques, ¿no? Por ejemplo, el tema de Bitcoin es así, ¿no? Pero no pasa lo mismo en otras monedas. Cada moneda tiene unas reglas, cada blockchain tiene unas reglas y no le hace falta siempre tener que estar minando para validar bloques.
Entonces, uno de ellos es el Proof of Work, que quizás sea el más extendido. Y bueno, al final lo que tenemos que tener aquí es un hash rate alto para que poder, pues eso, aquí al final sirve para, de alguna manera, generar bloques nuevos y confirmar operaciones y que tengan más hash rate, de alguna manera, pues de alguna manera validará más. De esto, si queréis, después os puedo explicar más cosas, pero bueno, esto es muy extenso. Ahora, después hay otro que es el Proof of Stake, que es una prueba de alguna manera de disponer de un conjunto de monedas, de una prueba de participación. Es ahora, pues, por ejemplo, es ahora mismo lo que estoy haciendo, ¿no? Pues eso, montando un nodo de validación donde te requieren un conjunto de premisas para poder montar ese nodo, y ese nodo pues lo que te hace es validar transacciones, ¿no? Y por ello pues te pueden dar pues una serie de comisiones, que de qué se trata, ¿no? Al final de lo que se trata es pues o bien minas o bien validas, pero al final es lo mismo, depende del algoritmo de la criptomoneda o del proyecto en cuestión, ¿no? Ahora mismo estoy focalizado mucho en el tema del Proof of Stake y tengo, por ejemplo, 3 nodos validadores de 3 criptomonedas, pero bueno, cuando veamos el tema de las criptomonedas, pues os cuento un poco sobre el tema, ¿no? Bueno, y todo esto de blockchain, esta generación 1 de blockchain que surge un poco de Bitcoin y de las criptomonedas, de la primera generación de las criptomonedas, porque hay muchas. ¿Cómo casa con un poco con el GDPR, ¿no? Evidentemente el GDPR tiene una serie de derechos, una serie de principios que se plantean y evidentemente pues no se lleva muy bien con el tema no se lleva muy bien con blockchain, es decir, el derecho al olvido, cuando estamos hablando de una cadena donde decimos que no se puede borrar la información, pues evidentemente no se puede ejercer ese derecho al olvido y de alguna manera, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Y al igual que la ubicación de la información, es decir, si hablamos de blockchain públicos donde podemos tener información de carácter personal y ese carácter personal es pública, y yo, por ejemplo, me puedo abrir una billetera o instalarme una billetera que realmente es un software, y me conecto y me pongo a descargar esa información, pues no podemos garantizar que esa información esté dentro de la Unión Europea y estamos incumpliendo la ley, ¿no? Por lo tanto, aquí cuidado con los blockchains públicos porque nos puede generar un problema si estamos manejando datos privados, ¿no? Datos de carácter personal. Entonces, principalmente tiene estos dos problemas, los blockchain. ¿Qué alternativas tenemos a estos problemas? Porque claro, estamos hablando de una tecnología que está muy, muy de moda, entre comillas, pero realmente pues no va muy acorde con la ley que actual, ¿no? Que se quiere plantear el 25 de mayo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Accenture ha patentado ya un blockchain editable para poder hacer modificaciones sobre ese blockchain solo para determinados administradores. Se habla de un hash camaleón donde se pueda de alguna manera borrar o de alguna manera cicatrizar esa información para que no sea consultable. Esto es una patente donde ya o sea, es una patente que ha descubierto Accenture y está trabajando sobre ella. Hablamos pues de tener mucho cuidado con el tema de los datos personales. Pues, por ejemplo, hace poco, en la Semana del Seguro, estuve en una serie de jornadas sobre el tema de blockchain y, por ejemplo, un buen trabajo de Capgemini donde hacía pues eso, tenía un proyecto que hizo una demo donde con dispositivos pues los dispositivos estos modernos de wearables para controlar pues el dato de salud y demás, cogían esos datos y los metían en un blockchain, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado porque estás guardando datos de carácter personal y además pues, datos sensibles, ¿no? Por los tipos de datos que son, lo está guardando en un blockchain que después no lo puede borrar. Son cosas muy delicadas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y después, si queremos utilizar blockchain, pues evidentemente tiene que ser blockchain privado si estamos manejando datos de carácter personal para poder garantizar la ubicación de los mismos. Todo lo que he dicho hasta ahora mismo se refiere un poco al blockchain generación 1.
Blockchain, como he comentado antes, son 9 años ya de blockchain, 9 años ya con esa tecnología. Lo más importante de todo esto no es el blockchain en sí, sino lo que tiene que venir, ¿no? Es decir, aquí con blockchain lo que se ha posibilitado es que de alguna manera se han financiado un montón de proyectos con esa tecnología y se ha ido muchísimo más allá de lo que pensáis. Y os invito un poco a investigar un poco sobre el tema, ¿no? Que este webinar sea un poco la entrada a que deis un paso a documentaros un poco más de lo que yo os puedo explicar y veréis hasta dónde llega, ¿no? Y ahora voy a contar un poco sobre el tema de las criptomonedas. Bueno, yo estoy en este tipo de cosas por el tema de las criptomonedas, sinceramente. Es decir, yo empecé un poco a trastear con el tema me gusta mucho las matemáticas y bueno, y al fin y al cabo pues he caído en esto de las criptomonedas, ¿no? A mí en este tema de criptomonedas habéis escuchado un montón de cosas y los estaré escuchando todos los días. Siempre hay algún robo, siempre hay algún tema de alguna sustracción de monedas de no sé cuántos millones. Si existe, a mí me ha pasado, a mí me han quitado, a mí me han robado. Aunque sepan mucho de esto, al final pues es un activo que se considera activo y lo manejas, según cómo lo manejas, pues puedes tener problemas. Yo recuerdo, pues he sufrido varias situaciones en las que, pues eso, han cerrado varios exchanges. Un exchange de alguna manera una plataforma por la cual tú puedes vender tus criptomonedas. Pues bueno, pues yo he asistido al cierre de Minpal, de Cryptstick y los activos que yo tenía ahí, pues ya me desaparecieron, ¿no? Tenemos por ahí uno muy importante que fue el primero, el MTGOX, y al final pues no deja de pasar y no deja de tener cierto riesgo, ¿no? Al final es un conjunto, es una tecnología nueva que tiene muy bien que saber cómo funciona y tienes que tener una serie un criterio muy claro con lo que hacer con esos activos, ¿no? Y yo pues me dediqué un poco a minar, empecé un poco a comprar un poco cuando el Bitcoin recuerdo que estaba a $6 y el Litecoin estaba a 2 y me dijeron que estaba alto. Y desde ese momento, pues el Bitcoin no he vuelto a ver lo que se pusiera a $6 o a 4 o a $10, ¿no? Se puso a 1000, después bajó con los de MTGOX y al final, pues es un poco sub y baja, ¿no? Es decir, estas navidades ha estado hasta a $20.000 con el tema de los futuros como valores futuros y bueno, y hay un poco de inestabilidad que viene un poco por la regulación y por las prohibiciones, ¿no? Al final, tengo claro que esto se tiene que regular, los bancos lo tienen que regular, de hecho ya lo están utilizando con los consorcios que están formando, como por ejemplo el tema de Ripple. Aquí tenéis una captura de pantalla hace 2 días de CoinMarketCap, donde tenemos Ripple, que es una moneda de la cual yo he tenido y de alguna manera he tenido un cierto beneficio. Siempre he creído en ella porque las empresas o los proyectos que hay detrás eran muy grandes. Y bueno, ya lo tengo un poco distribuido, ¿no? Es decir, pues un poco de aquí, un poco de allá y bueno, y pensando un poco que como estas navidades que ha habido un boom y mucha gente pues ha hecho mucho dinero y bueno, y eso hay que de alguna forma al final y al cabo hay que regularlo para que no haya ningún tipo de estafa, ¿no? Lo que sí me gustaría comentar de todo este tipo de cosas es el tema de un poco de las ICOs, ¿no? Yo estas navidades he participado en varias ICOs. Una ICO es pues es una Initial Coin Offering, una oferta pública de una oferta inicial de la moneda, ¿no? Es como se llama cuando quieres financiar un proyecto, por ejemplo, un proyecto de cualquier tipo, y quieres de alguna manera una financiación, ¿no? Es decir, imaginaos que tengo una startup y quiero financiarla y saco una ICO. De hecho, ahora mismo estoy en una participando y soy embajador de una, ¿no? ¿Qué pasa? Pues al fin y al cabo, esa ICO quiere, pues, de información sobre el proyecto, sobre la empresa, sobre el equipo que lo va a desarrollar, sobre lo que se quiere hacer. Hay un roadmap donde se explica las pretensiones que se van a hacer y los hitos importantes. Y de alguna manera, una vez que se termina la ICO, esa empresa, por decirlo de una manera, o ese proyecto, se divide en partes que son tokens y ese token tiene un valor, ¿vale?
y normalmente se lleva un exchange, depende también del proyecto, y ahí a partir de ahí sale un precio. Y dentro de ese exchange pues tiene un precio y puedes ganar dinero o evidentemente puedes perder dinero, ¿no? Es decir, es muy parecido al tema de la oferta pública como es la bolsa, ¿no? Es decir, pero evidentemente aquí hay distintos puntos, no es solo una bolsa, hay muchísimas bolsas donde son los distintos exchanges, donde pues, de alguna manera los que tienen ese proyecto intentan que se pongan esos tokens en los exchanges y al final paren un valor. Sobre esto, no sé si habéis escuchado algún tipo de tema de seguridad o tipo de fraude o tipo de mil cosas, ¿no? Por ejemplo, son una que he participado yo y todavía están en marcha, ¿no? Tengo tokens de Napoleon X, de Flat Money, de hecho soy embajador de Car Vertical. Car Vertical es un proyecto sobre todo de base de datos de vehículos, que al final solo he participado como inversor, compré y vendí. Remec es una ICO relativamente moderna donde intenta centralizar toda la gestión de usuarios, es muy interesante. La fila de abajo son ICOs referentes a las que han tenido un mayor beneficio en 2017. Si habéis participado en alguna de ellas, pues tendréis muchísimo dinero, no en mi caso. Y abajo os he puesto otras, ¿no? Os he puesto una de ellas que no sé si conocéis, DAO. DAO es una de las ICOs, una ICO que se hizo en el 2017, que recaudó de alguna manera 150 millones de dólares. Y con DAO hubo un problema en el código, evidentemente, y se produjo un robo de unos 50 millones de dólares. A día de hoy, pues todavía no se sabe muy bien quién lo robó ni cómo, y bueno, pues evidentemente un problema con la seguridad, ¿no? Lo que quiero deciros es que este tipo de cosas son muy delicadas y hay que saber muy bien utilizarlas y dónde poner esa información para acceder a vuestras billeteras o a vuestras cuentas y demás, ¿no? Y no dejan de ser tecnologías modernas que posibilitan ese tipo de, ¿no? que te puedan robar, ¿no? Lo que quiero deciros con el tema de las ICOs es que es una herramienta muy potente para la creación de empresas, donde se pueden financiar muchas empresas. Al final las empresas se tokenizan y de alguna manera pues tú puedes participar o no pues con criptomonedas, monedas normales y bueno y después cuando salgan los exchanges lo que puede pasar es que las puedes vender por mayor precio o menor precio o conservarlas, ¿no? Es decir, exchanges hay muchos, ¿no? Tenemos un montón de exchanges donde cuando surge este tipo de tokens se salen a la venta, pues tú puedes, si has participado en la compra, en la ICO, en la pre-sale, pues puedes venderlo, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de una billetera. Esta billetera, por ejemplo, podría ser la mía o no, o puede ser la billetera de un amigo, ¿no? Aquí es una billetera en Ethereum, ¿no? En MyEtherWallet hay un montón de tipos de billetera. Es un caso muy concreto de billetera donde, bueno, pues tiene una serie de tokens. RC20, ¿no? Pues hay, pues como podéis ver, hay Tronix, Opcoin y Napoleon X, ¿no? Es una captura, pues, de una billetera, ¿no? Donde se puede almacenar un conjunto de tokens. Se pueden almacenar Ethereum, se pueden almacenar. Hay que tener mucho cuidado con la información de las cuentas, hay que saber utilizarlas, hay que saber dónde ponerlas, porque si no las pones en un recaudo, evidentemente te pueden robar y te pueden quitar todos los tokens. Con lo cual, el hecho de que sean nuevas tecnologías, de alguna manera nos tiene que dar pie a formarnos en ese tipo de tecnologías con buenas prácticas y buen funcionamiento y qué hacer con esa información, ¿no? Porque si te coges la contraseña, pues evidentemente te pueden quitar todo el dinero. Como os he dicho antes, el tema de blockchain, en el tema de blockchain han pasado ya 9 años. Es decir, es una tecnología que está de moda, pero de alguna manera ha tenido una evolución. Esa evolución
tiene una serie de partes muy diferenciadas. La primera generación de blockchain es referente a las criptomonedas. Bueno, y ha hecho que evolucione a otras, ¿no? Con Ethereum, con la plataforma de Ethereum y con otro tipo de plataformas, puede ser Neo o EOS, han surgido el tema de los smart contracts. Los smart contracts es una tecnología muy, muy novedosa también, con la cual lo que se pretende es implementar una serie de lógicas y términos y condiciones por las cuales se realicen operaciones automáticamente, ¿no? Es decir, el smart contract se autoejecuta y reacciona con un conjunto de eventos, con una serie de mensajes y lo que pueda a lo mejor hacer una empresa o hacer una persona, pues la idea es llegar al punto que se programe con un cierto lenguaje, dependiendo de la plataforma, y de alguna manera eso se ejecute de una forma lógica. Por ejemplo, aquí dentro del consorcio de las compañías de seguros hay un proyecto con el tema de smart contracts, del tema de reaseguro, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, estamos pensando ya en desencadenar lógicas automáticas y desencadenar cosas automáticas a partir a partir de información de blockchain, ¿no? Después, la generación tercera. La generación tercera estamos hablando ya de aplicaciones descentralizadas. ¿Qué son esto de aplicaciones descentralizadas? Pues pues al fin y al cabo ahora mismo las aplicaciones que conocemos, entre comillas, son aplicaciones centralizadas. Es decir, pues tenemos una aplicación que puedes tener un front o un back, pero siempre está en un servidor, o puede estar en varios, pero lo que se pretende con esto y una evolución de blockchain es que sea todo totalmente descentralizado. Es decir, estamos llegando a unos puntos con el tema de blockchain que la verdad es que son muy interesantes, ¿no? Es decir, al igual que el tema de las aplicaciones descentralizadas, también están de alguna forma muy de moda el tema del blockchain as a service. Ahora mismo hay compañías importantes como puede ser Microsoft, como puede ser IBM, como puede ser Amazon, que ya están dando el servicio de aplicaciones como blockchain, ¿no? Es decir, te dan un servicio de blockchain. Ya no tienes que pensar en construir uno, sino que te da un servicio como blockchain, tú lo contratas y te montas el blockchain, ¿no? Pero de un día para otro. Es decir, pero lo más interesante de esto, quiero que tengáis claro que son las aplicaciones descentralizadas, que es una evolución de blockchain. Por ejemplo, en este caso yo he utilizado aplicaciones descentralizadas como pueden ser los exchange, ¿no? Un exchange descentralizado es una aplicación que la información está en varios nodos, puede estar en uno, puede estar en otro, y solo te hace falta, es totalmente anónimas, tiene una serie de características como ahora veremos, y solo te hace falta registrarte y poco más, no te hace falta nada más, es decir, ni siquiera te hace falta ni nombre, son aplicaciones que son muy interesantes, ¿no? Después os explicaré algo más. Esto es un poco la evolución de blockchain. Pues eso, los smart contracts son una tecnología muy interesante en cuanto a lo que he comentado antes de la lógica de ejecución y la autoejecución y los servicios de la nube, ¿no? Sería la generación 3, ¿no? Como os he comentado antes, por ejemplo, IBM tiene el Hyper-Edge, Microsoft con Azure también da ese servicio de blockchain. Estamos hablando ya que hay empresas que lo ofrecen, es decir, que puedes contratar ese servicio. Y Amazon con AWS también, ¿no? Y como aplicaciones descentralizadas. Es decir, estamos hablando ya más allá de blockchain en el sentido de que de la primera versión de blockchain, que es el típico ledger, el típico libro compartido donde todo el mundo escribe de alguna manera con esas reglas y con esas características que os he comentado antes, aplicaciones descentralizadas, ¿no? ¿Y qué son las aplicaciones descentralizadas? Pues cumple una serie de características, pues evidentemente que es un código abierto, open source, que al final los otros están encriptados, que de alguna manera tienes que tener un token para acceder y que, bueno, y ahí tenemos una serie de aplicaciones descentralizadas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un tipo de el browser Brave, tema de storage, pues la que veis ahí, pues, estaría SIA, es decir, hay un conjunto de aplicaciones con las cuales, incluso de redes sociales, sistemas operativos, es decir, redes sociales donde la información está en varios nodos,
y está distribuida y compartida. Es decir, eso te da una potencia que os invito, por favor, a que veáis este tipo de aplicaciones, que es una evolución del blockchain y que de alguna manera eso es algo que se está haciendo ahora, ¿no? Es decir, ese blockchain como lo conocemos ha evolucionado ya en esos 9 años y se están haciendo aplicaciones descentralizadas basadas en esa idea original, pero mucho más evolucionadas, ¿no? Y por último, os quería explicar un poco una nueva tecnología que ha surgido todo el tema del blockchain. Al final, gracias a la blockchain y gracias a las ICOs y gracias a un conjunto de esa financiación, pues hay un montón de gente pues invirtiendo o de alguna manera dedicada a ese tipo de cosas, ¿no? Con Hashgraph es una de ellas, que es una evolución que está un poco, o sea, más por encima de blockchain, ¿no? Estamos hablando de una, por decirlo de una manera, para que lo entendáis, si entendemos el blockchain como es, que cada nodo tiene un blockchain distinto, ¿no? Y por ejemplo, la velocidad aumenta, pero muchísimo. Es decir, cuando se ha hablado de blockchain, no se os he dicho características del blockchain en el sentido de que los posibles problemas que puede tener el blockchain, ¿no? Por ejemplo, problemas de escalabilidad que los tiene, de redundancia de datos, etcétera, dependiendo del blockchain determinado, pero un problema de escalabilidad lo tiene. Y con Hashgraph se intenta evitar ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, es una evolución y es algo que está ahora mismo pues en la actualidad y que no solo tenemos que mirar blockchain como algo novedoso, sino hay muchas cosas más allá que se han podido evolucionar gracias a blockchain, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, si hace 9 años el Bitcoin no hubiera salido, pues no lo tendríamos, ¿no? Y, por ejemplo, Hashgraph es una tecnología que permite que se hagan transacciones y operaciones pues, a una velocidad altísima de 30.000 transacciones, no, de 250.000 a 300.000 transacciones por segundo. En el caso de blockchain de primera generación, como puede ser Bitcoin, son 7 transacciones por segundo. Pues es más justa, es más segura y tiene una serie de características que intentan mejorar a lo que es el blockchain original, ¿no? Una cosa muy importante es que eso es tecnología privada, no es open source y de alguna manera pues no cumple un poco el estereotipo de blockchain, ¿no? Y una de las cosas importantes que también os quiero decir es que aunque veáis, por ejemplo, que Bitcoin pues eso, tiene 7 transacciones por segundo, ¿por qué se dice que Bitcoin es una moneda que tiene tanto valor, ¿no? Pues Bitcoin ahora mismo tiene tanto valor, yo utilizo otras, pero se dice que tiene tanto valor porque es un activo que se asemeja mucho al oro, ¿no? Y aunque tiene una transferencia de 7 transacciones por segundo, en caso de que yo tuviera oro, yo no voy a ir a comprar el pan con oro. Yo lo que voy a hacer es, si tengo oro y tengo mucho, pues me voy a comprar un piso, me voy a comprar un coche, me voy a comprar algo que tenga mucho valor, ¿no? Entonces, el tema de la velocidad de blockchain ahora mismo no es un tema que preocupe, porque al fin y al cabo es un activo que tiene tanto valor que no te vas a hacer pequeñas cosas para utilizar ese activo, ¿no? Y es un poco ahora mismo el sentido que tiene Bitcoin y por qué una moneda como Bitcoin, que a lo mejor puede tener muchos que no puede ser tan novedosa y tan moderna, tiene tanto valor, ¿no? Porque se asemeja como el oro y si tenemos 3 Bitcoin no vamos a comprar cualquier cosa con Bitcoin, vas a comprar algo que tenga valor. Y un poco hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado. Espero que sea un punto de inflexión a que podáis de alguna manera conocer esta tecnología y empezar a preocuparos por ella o interesaros por ella, porque a mí me ha pasado y desde entonces, bueno, pues con todo el tema de las criptos, pues no siempre es una cosa que siempre he tenido en mente y sigo haciéndola y de hecho, pues la gente que me conoce pues sabe que sigo con ello y es de alguna manera un hobby que tengo. ¿Que puede ganar dinero? Pues sí. Y en mi caso, pues puedo decir que he ganado parte de dinero o que he dejado de ganar porque podría haber hecho otro tipo de operaciones, pero creo en esto y sigo pensando que esto es el futuro. Quizá no esto, pero lo que tiene que llegar sí, con el tema de las psicos, con la potencia que tiene, con todo este tipo de cosas, pero sí que tengo claro que para llegar más lejos se tiene que regular y se tiene que hacer. Entonces, bueno,
hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, José Vicente. ¿Alguna pregunta? Nos hace una pregunta. ¿Se oye? Sí. Tenía una pregunta, porque, claro, siempre que se habla de blockchain y de todos estos sistemas, y al principio lo has mencionado, se habla de que es todo muy seguro, pero durante toda la presentación se ha mencionado muchas veces el tema de robo, hay que tener cuidado, pérdidas, etcétera. Entonces, ¿por qué esa digamos, paradoja entre que es seguro y que hay casos de robos, hay vulnerabilidades, etcétera? Bueno, vamos a ver, el tema de la seguridad, como sabes, es un tema muy delicado, ¿no? El mal uso de la tecnología te puede conllevar que tengas problemas de inseguridad, ¿no? Sí que es cierto que al final es una tecnología que está muy de moda y que puede tener errores. Eso es un punto un punto de inseguridad número uno, ¿no? Como ha pasado en el pasado con ese tipo de cosas y por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Pensar que tu dinero está seguro, tus activos están seguros dentro de un exchange y haberlo hackeado incluso hace 2 años, ¿no? Como el caso de Kipsi, que lo habían hackeado y estaba en bancarrota y no se decía nada por ningún lado, ¿no? Es seguro porque es seguro, porque al fin y al cabo, cuando se habla de seguridad dentro del blockchain, se habla también de que esa información no se puede alterar, ¿no? Y no se puede escribir de alguna manera de forma ilegal o no consensuada, ¿no? Yo no puedo escribir en mi billetera diciendo que ahora tengo 5 y después tengo 1000, ¿no? Eso es en cuanto a seguridad, ese concepto de seguridad, y esa información se tiene que validar por los nodos, ¿no? Por distintos nodos. En cuanto a eso es seguro. En cuanto a las nuevas tecnologías y el mal uso que puedo hacer yo o cualquier otro tipo de personas y la cantidad de madurez que puede tener para determinadas cosas puede ser inseguro y hay que tener mucho cuidado con ello. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Hay que tener muy claro qué se hace con la información y con el uso que puedes hacer con tu billetera, dónde poner la información. Han salido dispositivos USB, como puede ser para guardar la billetera, la información de billeteras, para no tenerlo en tu ordenador. Es un conjunto de buenas praxis si estás manejando criptomonedas o criptoactivos. Que hay que seguir, si no sigues, pues tienes este problema que puede pasar cualquier cosa. Pero hay que ser precavido en ese tipo de cosas, y más si en nueva tecnología. Bueno, por aquí hacen una pregunta en el tema del chat, ¿no? De por qué depende de la fluctuación, ¿no? Exacto. Si nos preguntan de qué crees que depende la fluctuación tan importante del valor de las criptomonedas. Pues a ver, el tema de las criptomonedas, yo cuando gané, mi primera vez que cuando gané una cantidad de dinero, que tampoco quiero decir, que bueno, me compré una pequeña tarjeta gráfica y estuve minando la primera vez, me di cuenta, digo, no puede ser que yo he estado haciendo esto y ya gano dinero, ¿no? No me lo creía. No me lo creía porque realmente es una situación un poco rara, ¿no? Una situación un poco rara y con todo lo que ha pasado estas Navidades, que ha sido un poco asomarte un poco a una situación muy extraña, ¿no? Es decir, de repente te ves con mucho dinero y dices, no puede ser, ¿no? ¿Y por qué fluctúa esto tanto, no? ¿Por qué hace en la Navidad está 20.000 y ahora está 8.000 o casi 9.000? ¿Por qué? Porque evidentemente no es de alguna manera un tema que esté regulado legalmente. Cada país pues está intentando ahora mismo generar cierta regulación. Incluso hace poco creo que salió que se estaba de alguna manera hablando con el G20, Japón, para poder de alguna manera regularlo. El hecho de que no haya nadie detrás respaldándolo hace que cualquier tipo de noticia haga fluctuaciones en el precio. Y sobre todo eso, sobre todo el tema de la legislación y que no hay nada detrás. O sea, ahora mismo el Bitcoin vale 9.000, pero imaginemos que dentro de poco no vale nada, o vale 100.000, como están presagiando mucha gente, ¿no?
ese es el principal problema de la fluctuación, de que la información y las noticias que haya, oye, pues que han hackeado no sé qué exchange y han robado tanto dinero, como pasó hace poco con NEM en Japón, ¿no? Que de alguna manera pudieron hackear el exchange y quitaron no sé cuánto dinero en NEM. Ahora mismo esa información pues hace variar, ¿no? Que la gente tenga miedo, que la gente sea más cuidadosa a la hora de meter dinero en ese tipo de cosas, porque yo personalmente, si meto dinero en ese tipo de cosas, dinero mío que no he generado con esto, dinero pues la verdad es que soy muy reacio, ¿no? Porque un día tienes uno y al día siguiente puedes tener 20, pero igual que tienes 20 puedes tener 0,01. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia que cuando salió Zcash, por perder $1.500 en una hora. Y cuando te das cuenta, tienes que vender en pérdidas. Y al final esto es como hacer trader. Y te das cuenta que el hecho de que este valor nadie lo garantiza, ¿no? Entonces, la información en lo que pasa en este tipo de mundo es muy importante. Y como os he dicho antes, esto se tiene que regular porque yo creo que nos interesa a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, un comentario que quería haceros, tanto que se dice que no sé, que al final Bitcoin es una burbuja. Bueno, pues Bitcoin puede ser, o las criptomonedas puede ser un montón de cosas, ¿no? Yo no lo sé. Yo la verdad lo que os puedo decir que seguramente si lo es, pues habéis dejado de ganar mucho dinero, pero tengo cierta esperanza de que de alguna manera esto sirva para algo en un futuro, ¿no? Y poder estar ahí, ¿no? Y poder, pues, formarme o poder trabajar en algo de esto, incluso en el futuro, o mil cosas, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que tanto que se dice esto, hace un mes y medio, hace 2 meses, salió una noticia de que Cycle, que es una empresa de Goldman Sachs, compró uno de los exchanges americanos, Poloniex, que Poloniex está yo desde siempre trabajando con él, por $400 millones. Es decir, es mucho dinero para que una entidad como Goldman Sachs comprara eso, ¿no? Entonces, hay también cierto interés en ese tipo de cosas. ¿Cuánto fluctúa? Bueno, pues depende de la información, depende de todo, depende de la moneda, depende de todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Yo, sinceramente, si tienes que poner aquí dinero tuyo, que ganas todos los meses con gran sudor, tienes que tener muchísimo cuidado y que resulte una pequeña parte y que para empezar pues eso, a experimentar y demás, ¿no? Y simplemente estamos hablando del tema de las criptos, que hay otro tipo de proyectos interesantes. ¿Tenéis alguna pregunta más? Una pregunta más. Si nos preguntan que tan pronto como se dejen de hacer pagos ilegales mediante bitcoins, ¿es posible que se derrumbe el precio del bitcoin o no? ¿Cuál es tu Vamos a ver. Es que cuando dices pagos ilegales te refieres pagos por actividades ilícitas o ilegales, ¿no? Entiendo que será así. Es que hay tantas monedas ahora mismo que pueden hacer que se hagan pagos de forma ilícita y que no sean rastreables. Hay varias monedas que te lo permiten y de alguna manera son totalmente anónimas y no son trazables. Tenemos Zcash, tenemos Monero, hay 2 o 3 más que te permiten hacer ese tipo de operaciones y no hay trazabilidad con ese tipo de, ¿sabes? No te permite hacer trazabilidad. Con lo cual, con independencia de esto se va a seguir haciendo y se van a inventar otro tipo de cosas para poder hacerlo, pero lo que sí que está claro es que al fin y al cabo una dirección de Bitcoin es una dirección anónima que al final es anónima, pero tú puedes tener las credenciales para entrar, pero yo creo que esto no es así, porque hay otras monedas que se han inventado para hacer esto. O sea, hay unas monedas que incluso son monedas oficiales dentro del Deep Internet, ¿no? Es decir, y compiten con ello, como puede ser Zcash o Monero. Que son monedas, pues para no tener trazabilidad de dónde viene, a dónde van,
Incluso son monedas que se hace una transferencia a otro sitio y ese sitio pues es una nueva dirección que solo tiene alguien la clave y no es traceable. No creo en eso. Es decir, Bitcoin deberá existir hasta que pase algo o hasta que se legalice o hasta que no sé hasta cuándo, pero espero que dure mucho. Aunque Bitcoin personalmente no es una cosa que me agrada, porque hacer una transferencia de Bitcoin tarda media hora, 40 minutos. No es muy rápida. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie más? ¿Nadie pregunta nada? Yo simplemente quiero que este webinar nos sirva por lo que os he comentado algo, ¿no? Que sea un punto de inflexión para empezar a ver ese tipo de tecnologías. Si os interesa las criptos, pues yo tengo experiencia, pero yo sé que hay mucha más gente que se dedica a esto de forma full time. Pues un poco que miraros un poquito de esto, porque si puede ser interesante, si sois personas inquietas, si os gusta las matemáticas como me gusta a mí la física y bueno, y pues empezar con esto y si os gusta, pues seguir con ello, ¿no? ¿Que puede ganar dinero? Sí. ¿Que se puede hacer un montón de cosas? Sí, pero lo puedes perder también. Pero espero que sea un punto y aparte un poco para mirar estas cosas que lo que tiene que venir va a ser lo mejor y la tecnología, o pues el blockchain, pues ha dado un poco pie para ello, ¿no? Perfecto, pues nada, muchas gracias, José Vicente. Muchas gracias a todos los asistentes. Disculpad por el pequeño corte y os esperamos en un próximo webinar de Isaac Valencia. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias, José Vicente. Un placer, igualmente.